Bueno, hola Lucas Alonso, flamante doctor, felicitaciones. Realmente un placer estar hablando con vos, me emociona bastante este nuevo logro. Y vamos un poquito a ver si podemos compartir, difundir lo que fue la tesis de tu doctorado, que se llamó Estudio de la distribución ambiental de fármacos de origen pecuario y alternativas de mitigación en aguas contaminadas. Lucas, ¿por qué decidiste investigar acerca de este tema? Venías de tu tesis de grado sobre herbicidas, ¿no es cierto? En aguas de lluvia, ¿era así? Claro, primero gracias por tus palabras, porque primero que siempre es un placer. Y no me importa chuparte las medias, siempre te voy a decir que sos una referente y una gran fuerza de base ahí para acompañar todos estos logros. Yo venía trabajando con el grupo de Damián Marino, que coordina un poco la cabeza de todo este grupo que es EMISA, que venimos trabajando en la contaminación ambiental desde el lado de las mediciones, ¿no? Y venía trabajando con lo que es el glifosato, particularmente en agua de lluvia, y bueno, las problemáticas en los pueblos fumigados. Y una de las alternativas, una vez que me gradué, era presentarme a hacer el doctorado, y eso me comprometía a 5 años de trabajo, ¿no? En un tema a elección, o por lo menos más que elección, de las posibilidades que había, tenía alguna chance de elegir. Y la realidad es que con Damián ya veníamos trabajando en glifosato hacía 2 o 3 años, había otros compañeros que se habían sumado al grupo con los mismos temas. También trabajamos en los proyectos de extensión con los campamentos ambientales, yendo a tomar muestras a los pueblos y demás con ese tema. Así que dije, bueno, ya hay una parte de lo que va a ser mi profesión que se va a dedicar a seguir trabajando con el glifosato y a seguir estudiando el efecto, las consecuencias de usar estos venenos, estos agrotóxicos. Entonces me pareció que quería hacer algo, en mi tesis quería aprovechar otra cosa, como para cambiar un poco, es medio egoísta, muy personal el motivo real, pero bueno, va por ese lado. No, pero quería estudiar otra cosa. algo te llevó a este tema, no es una cuestión de egoísmo. Bueno, no, claro, no, seguro que no. Y ahí también la historia, es un tema que estaba en el grupo de trabajo porque, digamos, en lo que es el instituto nuestro, se trabaja todas las consecuencias de la actividad productiva. Y bueno, justo ahí, hablando con Damián me decía, ¿no? La importancia de que cuando uno habla del modelo agropecuario, hacer referencia a la parte de pecuario, ¿no? Que siempre hablamos del modelo agropecuario y parece que únicamente está la soja, y en realidad hay toda una parte pecuaria y somos el país productor de carne más grande del mundo, qué sé yo, y todo ese circo que vendemos. También hay que empezar a investigarlo un poco. Y que es una consecuencia directa, ¿no? Claro, del modelo. seguro. ¿No? Totalmente. Y bueno, y era un tema que estaba un poco relegado porque obviamente la soja y todas estas consecuencias más desde el punto de vista de los agrotóxicos es lo que estaba más en auge en la investigación científica. Entonces este tema había quedado ahí medio perdido y me lo ofrecieron, me gustó y bueno, me pareció que era algo muy interesante y a la vez un desafío porque no había nada de información. Y cuando te digo nada, es nada. Realmente en Latinoamérica, ¿no? El paper que publicamos el año pasado, por suerte, fue uno de los primeros que hubo en Latinoamérica de datos de estos compuestos de antibióticos en un agua, ¿no? En esta zona. Y que no haya nada, no me parece casual, ¿no? No es casual, cuando ¿no? hay muchos datos de otros países, ¿no? Hay muchos estudios de lo que es Europa, que ya tiene registrado, regulado y hasta prohibido un montón de estas cosas, que acá en Latinoamérica ni siquiera un registro, ¿viste? Para ver si puede haber sido, si son una posible contaminación o qué pasa si los usamos, nada, la verdad que muy poca información. Bueno. Así que, bueno, todo eso motiva un poco y a la vez también es como que, bueno, sigue siendo más o menos trabajar en lo mismo. Claro. Porque
Es como otra cara, es otra cara del modelo, pero es la misma. Es la O sea, misma. el modus operandi es similar. Digamos, no hay información acá, pero en Europa ya está estudiado, recontraestudiado y prohibido. Ujú. Sigue siendo esa lógica, ¿no? ¿Y con qué te Así que fuiste bueno, encontrando? A ver. a mí lo que más me llama la atención, lo que más me llama la atención y lo que me parece interesante de base, ¿no? Era, bueno, partimos de esta situación. Tenemos que la soja en los últimos años creció 800, 600.000 la cantidad de hectáreas que creció, un 500% de aumento en las dosis de agrotóxicos y demás. Hasta 900% más uso de herbicidas. Toda este área, toda esta cantidad de tierra dedicada a la soja. Entonces la primera pregunta fue, bueno, ¿qué pasó con los animales? ¿No? Porque los antibióticos estos justamente van en esa producción. Entonces vimos, se aumentan desde pocas hectáreas en los 70 hasta 20 millones de hectáreas la soja. Y los animales que pastoreaban, y los animales que tanto nos galardonamos por ser el país que producía la carne, ¿no? Y los animales se mantuvieron, o crecieron incluso. Porque en el caso de los pollos, y esta línea que está como en rojo acá, es la cantidad de pollo, los millones de cabezas de pollo que se producen anualmente. No, fíjate que partimos en los 70, casualmente, de unos 20, 30 millones de cabezas de pollo anuales y llegamos a más de 100. Entonces, si ahora el suelo lo dedicamos a plantar soja, ¿dónde están metidos estos animales? Esa fue la pregunta disparadora, ¿no? Y acá, medio en forma de chiste, ¿no? El gaucho, el campesino nos responde que los animales están ubicados fuera de sus transgénicos, ¿no? Entonces los empezamos a meter en corrales y en estos sistemas que la foto creo que no alcanza a ilustrar la magnitud y lo grave, ¿no? El horror de estos sistemas de cría. Primero en cuanto al bienestar animal, digo, me parece que es algo que es una arista que yo no la sé, o sea, puedo opinar poco porque no me dedico a eso, pero sé que hay toda una gran discusión al respecto, que podemos entrar en otro momento, pero además las condiciones de higiene, las condiciones de salubridad que tiene la producción, porque de última son alimentos, ¿no? Si lo miramos de una perspectiva más separada del animal en sí. Llegando a esto, a estas condiciones de los pollos, hay más de 13 pollos por metro cuadrado. Imagínate que es una condición tremenda de higiene y tremenda también de salud para el animal, por dos motivos. Hay una cuestión que es una cuestión psicológica, digamos, del animal, que generan ciertas condiciones, este hacinamiento genera condiciones de estrés. Además, los sistemas tienen estas cosas, estos sistemas de luminarias que constantemente están prendidos, o sea, les regulan el periodo de alimentación a través de la luz, entonces constantemente están forzados a comer por una cuestión de esta modificación de los sistemas de luz. Y encima están muy cerca un animal del otro, entonces enseguida una aparición de una enfermedad en un pollo puede hacer que rápidamente se lo contagie a otro. Lo mismo pasa con las vacas, sacando esta situación de la luz, lo mismo puede pasar con las vacas, una cuestión bastante bruta, digamos. Sumado a eso, están prácticamente conviviendo con sus excrementos, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de las vacas se arman montañas de excrementos, se arman, en el caso de los pollos está lo que se llaman camas de pollo, que ahora después lo voy a contar, que es una mezcla de materiales tipo de viruta, de cáscaras y demás, donde los animales digamos, excretan, y ese material lo que hace es retener un poco la humedad y de alguna manera tratar de frenar los olores. Pero el animal sigue estando ahí, conviviendo, digamos, con sus propias excretas. Todo esto hace que entren los antibióticos como parte del modelo de producción animal, a tal punto que de todos los antibióticos que se comercializan en el mundo, de todos los antibióticos en general, de la cifra esa. El 75% se dedica para la producción animal. Es impresionante. ¿Sí? Y recién el 25% va para humanos. De hecho, hay muy poca información porque hay mucho guardado, incluso en Argentina es dificilísimo acceder a este tipo de información
ventas y cantidades de uso. Hay mucha legislación, hay mucha intento de regulación de algunos de estos antibióticos, pero no hay información de cuánto se usa, cuánto se comercializa, nada, así que está todo muy bien guardado como para poder hacer estimaciones más precisas, pero en 2015 a nivel mundial se reportaron hasta más de 105.000 toneladas de antibióticos vendidos en el mundo. Y esto no incluye a los ionóforos, que es un grupo particular de antibióticos, que es uno de los que más me voy a dedicar en el estudio, y son de los más usados, justamente por eso lo vamos a estudiar, ¿no? Así que imagínate que de toda esta cantidad... También, ¿no es cierto, Lucas? ¿Cómo? Los ionóforos son antibióticos también. Exactamente, sí. En general reciben el término de antimicrobianos, Ajá. porque el antibiótico está más asociado a la bacteria, digamos, a tratar una cierta infección bacteriana. Claro. Y en general los ionóforos se dedican más al trato con parásitos. Ajá. Que si bien son microbios, bueno, esas denominaciones ahí. También hay otros que se llaman tetraciclinas, con los que trabajamos, que tengo algunos datos ahí que después te voy a contar, que en el caso de la tetraciclina todavía es más grave, porque hay muchas tetraciclinas, digamos, muchos antibióticos de esa familia, que se usan en salud humana. Se usan para tratar infecciones de la piel, o incluso hasta hace unos años se utilizaba para tratar la sífilis. O sea que son compuestos muy relevantes en la salud humana, como para encima dárselos a los animales, ¿no? Pero bueno, un poco la perspectiva de cómo estamos, ¿no? Que el uso de antibióticos en animales es muy grave, es muy grande, y se sabe poco. Y lo que pasa con los animales es que hay dos situaciones. Hay dos situaciones y dos modelos. Por ejemplo, en el caso de las vacas, muchas veces las vacas, lo que hace el sistema productivo es empezar a criarlas en el campo, a pastoreo, a pastura, digamos, y después se las manda, para terminar que engorden rápidamente, se las manda a estos corrales, a estos fritos. Y por otro lado, en el caso de los pollos, el modelo de cría es un poco distinto, porque constantemente, desde que nacen hasta que se los manda a faenar, los animales están constantemente consumiendo el alimento balanceado. Y es ahí, en el alimento balanceado, donde entran los antibióticos. Y de hecho, que entre ahí es justamente lo que hace que esto sea una gran problemática. Porque no le dan el antibiótico para tratar una enfermedad específica. Digo, no es que vino un pollo, tiene un problema respiratorio y le dieron el antibiótico para tratar eso. Se lo están dando preventivamente, porque como los van a criar en esas condiciones de muy baja higiene y poca salubridad, tienen que prevenir que ningún pollo se enferme, porque con uno que se enferme, las enfermedades proliferan rapidísimamente. Mirá el doctor. Entonces, bueno, ya de base se lo estamos dando por las dudas. Y encima, hay muchos, y de hecho esto es una cuestión que tiene que ver con esta falta de información que hay, ¿no? Que es que hay algunos antibióticos, por ejemplo los ionóforos, que sirven como promotores de crecimiento. Lo que hace el antibiótico es, de toda la flora, de todas las bacterias que tenemos en el cuerpo, trabaja especialmente, se encarga de matar especialmente algunas del tracto digestivo. ¿Qué le da cuál es la ventaja que le da? Cambia, ¿sí? La vaca, por ejemplo, nosotros lo hemos estudiado en el colegio y demás, que tiene sistemas rumiantes, que tienen varios estómagos, que la comida va, vuelve. Lo que pasa acá es que los antibióticos le empiezan a modificar las bacterias que tienen ese sistema digestivo. Entonces, como las bacterias son parte de las encargadas en tomar los nutrientes de los alimentos y darse, digamos, y degradar la comida, el alimento, al cambiar de las bacterias, cambia la forma en que la vaca procesa su alimento. Claro. ¿Y qué pasa cuando la vaca cambia su forma de alimentarse? Ahora, con esta nueva forma que tiene la vaca, le podemos dar granos, por ejemplo de soja, le podemos dar alimento balanceado que viene de esas producciones de oleaginosa, de cereales, le damos el alimento balanceado, y de esa manera la vaca cambia más rápidamente el alimento en masa muscular.
Claro. Al cambiarle el sistema digestivo, la vaca, en vez de comer el pasto, y con eso directamente estar satisfecha, ahora ese nuevo sistema digestivo que tiene, gracias a los antibióticos, hace que coma el alimento balanceado y lo convierta más rápidamente en masa muscular o incluso en grasa. ¿Sí? Entonces, en vez de tardar un año en aumentar de peso, la vaca pasa a tardar 6 meses, por ejemplo. Y acortar el tiempo es plata. Claro. ¿No? Entonces, Toda la finalidad claro, de la entonces, rentabilidad para por ellos. un lado, le damos los granos, o sea, le damos los cereales que producimos, y por otro lado, acortamos el tiempo de producción de la vaca. Entonces, tienen esa doble función de prevenir enfermedades y hacer que los animales ganen peso más rápido. Y veía que, leyendo lo que habías presentado, escuchando lo que vos habías presentado, el 90% eliminan de lo que reciben. ¿Sí? Es tremendo. Exactamente. Gran parte digamos, una parte del problema son justamente los residuos. Los animales consumen todos estos antibióticos, muchas veces son por las dudas. Justamente, como es por las dudas, el antibiótico sigue de largo, porque no tiene a dónde trabajar, digamos, no tiene un objetivo, no tiene una bacteria que ir a matar o un parásito que ir a eliminar. Como no lo tiene porque es preventivo, el antibiótico se excreta. Entonces empieza a llegar, por ejemplo, en el caso de los pollos, a esto que decía hoy de las camas de pollo. Las camas de pollo son este material que está en la foto donde hay un tipo metiendo la mano muy arriesgadamente, Sí. porque es una mezcla de estas virutas, cáscaras de justamente de los cereales que producen al lado de los establecimientos, y excretan, ¿sí? Tienen caca, tienen pis, tienen toda esa mezcla. ¿Qué pasa? La cantidad de animales que hay genera una cantidad de excretas, una cantidad de cama de pollo, por ejemplo, altísima. Lo mismo pasa en el caso de las vacas. Vos vas a los feedlots y se ven las montañas, ¿sí? de excrementos que se van empezando a acumular. Y esto tiene una ventaja. Se empezó a encontrar que como se producía tanto, en algún lado había que meter las camas de pollo. ¿Dónde las empezamos a meter? En los campos, porque como tienen buenos contenidos de fósforo y nitrógeno, Claro. sirven como fertilizantes. Nada se pierde. Entonces, ¿qué pasa? De forma. No, claro, es la termodinámica pura. Entonces, ¿qué pasa? ¿Le damos el antibiótico al animal por las dudas? O incluso con fines de que crezca más rápido, pero parte de ese antibiótico no tiene una enfermedad para tratar. Entonces el antibiótico se elimina. ¿Y dónde va cuando se elimina? A estas excretas, ¿sí? A la cama de pollo, a las montañas de bosta que se generan en los corrales de feedlot. ¿Qué pasa? Desde ahí, una vez que el animal excretó el antibiótico cambia, digo, en medio de un punto de vista medio filosófico, pero digo, cambia y deja de ser una herramienta de salud y pasa a ser un contaminante. Porque ahora es una sustancia no natural que entra al ambiente de manera masiva. ¿Sí? Entonces, una vez que el animal excretó el antibiótico, ahora pasó a ser un contaminante. Y como todo contaminante, nunca desde ahí... fue una herramienta de salud. Claro, bueno, sí, en este caso ni siquiera. Nunca fue una herramienta de salud. Siempre fue con la finalidad de una mayor producción. Totalmente. Una herramienta productiva. Voy a cambiar el discurso. No, porque a veces cuando uno nombra las palabras también digo, porque pareciera sino que se lo dieron con la finalidad de la salud. Lo dieron, la finalidad no era la salud, sino su rentabilidad. No, claramente. Pasa que así lo registran, ¿no? Claro, como claro. Ese doble. Sí. Entonces, una vez que el animal, es como cuando en su momento hablábamos de que una vez que la gota de agrotóxico sale del avión, el hombre ya no tiene más poder sobre el agrotóxico. Bueno, acá pasa lo mismo. Una vez que el animal excretó el antibiótico está en el suelo y ya de ahí va a ser lo que al antibiótico le convenga. Claro. Lo que la química disponga, digamos. Es increíble el paralelismo, ¿no? Claro. Pero tal cual, en todos los aspectos, es un mismo sistema perverso. Entonces, lo mismo, bueno, si los vamos a clasificar como contaminantes, seguramente acá no haya información, pero en otro lado vamos a ver qué pasa. Y sí, vos mirás el mapa y fíjate, Estados Unidos y Canadá, hay un montón de datos de cómo estos antibióticos contaminan las aguas, los suelos. Vas a Europa y hay datos.
vas a China y hay un montonazo de datos, sobre todo de producción de cerdos, ¿no? Vas acá a África, nada, vas a Sudamérica o Latinoamérica en general, nada. ¿Sí? Entonces, otra vez, de vuelta, otro paralelismo, ¿no? Con dónde se genera la información, y ya me canso de paralelismo. Pero bueno, con este contexto, empezamos a seguir buscando, bueno, ¿qué pasa con estos antibióticos? Hay un montón de problemas, pero como para decir algunos, de todos los que ya hablamos, algunos más. Son compuestos biológicamente activos porque están hechos, están diseñados de hecho para que el animal los pueda incorporar, así como nosotros. Entonces, que estén en el ambiente hace que todos los organismos que estén en el ambiente los puedan incorporar fácil. Y no necesariamente un pez necesita un antibiótico, ¿no? O un pez o cualquier bacteria del ambiente. Por otro lado, con la cantidad, con la producción que hay en Argentina, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, esta es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué magnitud tiene esto acá en Argentina? Ya en 2009 los habían clasificado a estos ionóforos como contaminantes que presentaban un riesgo ambiental. Y en la jerga académico, entre comillas, académico, científica, ambiental, decir que algo es de riesgo implica que tenés mucha información para poder bancarte ese título. Así que ya hayan sido clasificados de esa manera está hablando, ¿no? Está dando un aviso. Además de que muchos de estos ionóforos ya están prohibidos en otros países. Se vieron efectos subletales, obviamente como son antibióticos, están diseñados para que los organismos los consuman, no se encuentran habitualmente daños letales. No es que porque haya un poquito de antibiótico en el agua, todos los peces se van a morir. Claro. No pasa eso. Sí pasa, igual que con los agrotóxicos, las consecuencias a largo plazo, los efectos subletales. Claro. Y hay efectos en zooplancton, hay efectos en peces, en algas, por citar algunos. Y hay otra preocupación más, que es la que en lo personal, bueno, no solo en lo personal, creo que mundialmente es lo que está empezando a disparar o ya disparó la alerta, que es el efecto en el microbioma. Son antibióticos y están diseñados para matar bacterias o microorganismos. ¿Qué pasa cuando el ambiente es más vivo que nosotros? Porque cuando nosotros ya fuimos, el ambiente fue vino y te largó una pandemia y acá estamos. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando los microorganismos del ambiente se empiezan a acostumbrar a la presencia de estos antibióticos? Los organismos empiezan a ser resistentes. ¿Sí? Entonces, un organismo resistente, cuando se reproduzca, va a hacer que su descendencia sea resistente. O pues, lo estoy hablando, también mis amigos biotecnólogos me van a cagar piña. No, está bien. Pero digo, es un poco lo que pasa. Se empiezan a ser resistentes y esa resistencia se propaga a lo largo de distintas generaciones. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros vayamos al médico preocupados porque tenemos una cierta afección que no sabemos qué es, y el médico nos mire y diga, ¿qué pasa? Le estamos dando los antibióticos que habitualmente le damos a alguien que viene con estos síntomas y no pasa nada. Bueno, ¿qué pasa? Esos antibióticos, como ya estaban en el ambiente, las bacterias se amigaron con esos antibióticos, y hoy no tenemos herramientas de salud, si querés ahora para la salud humana, para tratar estas afecciones. ¿Sí? Entonces se propagó la resistencia bacteriana. Debería ser severo problema de salud pública. Exactamente, es un gigantesco problema de salud pública. Frente a toda esta situación, nos vemos en la necesidad de generar, al menos desde este lugar, desde esta tesis, información para caracterizar qué es lo que pasa en Argentina ahora. ¿Sí? Y lamentablemente no en toda Argentina, sino en la zona productiva más grande, que es la región pampeana. Lo primero que hicimos fue estudiar si llegan, ¿sí? Porque antes que ver si están en el agua, hay que ver si llegan. Para ver si llegan, lo que hicimos fue estudiar qué pasa cuando se aplican estas camas de pollo, digamos, la bosta, ¿no? La bosta, porque yo digo, a veces se habla solo de las camas de pollo y en realidad con las vacas pasa lo mismo, se junta esa bosta y esa bosta es fértil, entonces la tiran por los campos. ¿Se aplica directamente sobre el suelo o...? Sí, directamente sobre el suelo. A veces se hace, a veces porque obviamente echa la ley, echa la trampa, hay lugares donde se hace, hay lugares donde no se hace o no se reglamenta, o no se efectiviza la reglamentación, mejor dicho.
las camas las camas de pollo tienen algunas regulaciones, por ejemplo, que se haga un compostaje, ¿sí? La idea de hacer un compostaje es, antes de largarla al ambiente, apilarla y dejarla para que de alguna manera se vayan eliminando, se vayan muriendo los microorganismos patógenos. Es decir, si vos tenés alguna bacteria que puede ser causante de enfermedades conocidas para la salud, al apilarla y dejarla compostar, esas bacterias pueden ir muriéndose. Y eso está regulado. O sea que hay regulaciones sobre estas camas de pollo. Pero hay regulaciones sobre algunas cosas, no sobre todo. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un compostaje y ya se conoce que ese compostaje para eliminar antibióticos no sirve, si no alcanza, no da abasto. Entonces ya las camas, incluso hemos estudiado que vienen cargadas de antibióticos, que vienen de las excretas animales. Se aplican sobre los suelos agrícolas, donde ahí tenés otro problema, porque si vos criaste los pollos en Saladillo y fuiste a tirar la cama de pollo a Pigüé, estás trasladando un problema de un lugar al otro. Si yo estas camas de pollo me las llevo a Madryn, a Puerto Madryn, a mi casa, a donde vive mi familia en el sur, a fertilizar los suelos, estoy llevando el problema de los antibióticos desde Buenos Aires hasta Chubut. Es seguir diseminando estos antibióticos por todos lados. Entonces lo que nos planteamos fue estudiar qué pasa cuando están en el suelo, si se retienen, o si desde el suelo pueden moverse hasta aguas superficiales, hasta los ríos, arroyos y todo el cuerpo de agua que anden cerca de los lugares de cría, o incluso si pueden moverse hasta el agua subterránea. Y lo que nos encontramos, este es un poco el panorama desde el cual planteamos. Teníamos un campo, lo trabajamos junto al INTA, teníamos un campo de soja que usan ellos para experimentación, o se dieron parte de ese campo de soja, en el cual aplicamos, justamente la idea era poder estudiarlo en algo bien representativo, no hacer un estudio que solamente le sirva a un rinconcito del país, sino hacerlo en un campo de soja típico de la región pampeana. Tenían esta hectárea planteada justamente para ensayos, y ahí hicimos la aplicación de la cama. Acá se ve hay como unas manchas marrones, que es el color de esa cama de pollo, y esa cama de pollo ya venía con antibióticos. Entonces sobre esa cama nosotros pusimos un bastidor que simulaba una lluvia, y fuimos colectando el agua que escurría y el suelo en profundidades. Y lo que vimos es que, ¿qué pasa? Una vez que llueve, los antibióticos se mueven con el agua, ¿sí?, en línea superficial. Es decir, llueve, el agua se empieza a acumular en el suelo, y el agua empieza a escurrir hacia donde vaya la pendiente. Ese agua empieza a movilizar los antibióticos. O sea que desde ese agua que se llama escorrentía, podemos estar entendiendo que los antibióticos pueden movilizarse, por ejemplo, hasta un arroyo, un río, o cualquier otro cuerpo de agua cercano que tenga. No se quedan ahí donde vos lo ponés. No se quedan fijo. Por otra parte, se pueden empezar a movilizar hacia aguas subterráneas. ¿Sí? Los encontramos en capas más profundas del suelo, y eso es un gran problema, porque si esta situación de aplicación de camas de pollo se da en algún lugar donde el agua subterránea sea un agua que tiene relevancia para el consumo, es importante tenerlos en cuenta. Tener en cuenta este otro fenómeno, sumado a que además esto no deja de ser un campo de soja, que puede tener otros aditivos más, que ya sabemos. Y además, también vimos que se pueden retener en el suelo. ¿Sí? Hay una parte que se va con el agua, hay una parte que se va en profundidad en el suelo, y hay una parte que queda retenida en el suelo. ¿Y cuál es el problema? ¿Dónde está el inconveniente con que queda retenido? Que este suelo es un suelo que se usa para un cultivo. Este suelo se usa para producir un alimento. Y hay muchos estudios, y de hecho tenemos algunos en marcha, donde vemos que hay cultivos vegetales que tienen la capacidad de absorber estos antibióticos desde el suelo. Mira. O sea que no solo estamos viendo que se mueven, sino que estamos encontrando que esta retención en el suelo es una vía de exposición a los humanos. Porque estamos comiéndonos una lechuga, por ejemplo, con antibióticos. O la soja misma puede tener antibióticos. Pero también debe quedar en los animales.
Bueno, eso es parte de lo que voy a estudiar ahora en Ayer, mi nueva etapa de mi postdoctorado. Exactamente. Parte es ver qué se acumula y eso. claro. Pero fíjate en todas las diferentes aristas que puede tener la caca, digo, lo digo hablando mal pronto, pero la caca uno piensa que bueno, ya está, es un desecho. No, se recicla con intenciones buenas, ponele, de decir, bueno, vamos a darle una utilidad a este desecho, y no, el problema es que estamos diseminando esto en los campos, y desde los campos se puede mover hacia las aguas, puede irse en profundidad hacia aguas subterráneas, o incluso puede llegar a moverse hacia los alimentos. Eso fue una de las primeras partes que trabajamos. Y lo otro es, que es algo muy característico del grupo nuestro, que son los monitoreos ambientales. Trabajamos en distintas zonas, algunas que pudimos acceder. Yo acá traje para mostrar más o menos un resumen del mapa, voy a intentar mostrarlo un poco. Son algunos de los ríos y arroyos que pudimos ir trabajando. En general, tuvimos 4 grandes cuencas, ¿sí?, que fueron la cuenca del Paraná. A lo largo se pudo coordinar un muestreo con prefectura, un muestreo no solo para antibióticos, un muestreo generalizado con las campañas para estudio de plaguicidas y demás, y pudimos abarcar desde el norte de Formosa hasta el sur de Entre Ríos. También trabajamos en lo que es la zona del Gualeguay, en Entre Ríos, la zona de Uruguay, ¿sí?, el río Uruguay, la zona de Saladillo, que es otra zona productiva más, muy fuerte acá en Buenos Aires, y uno de los lugares más interesantes para también ir estudiando era el delta del Paraná, que es es el segundo humedal más grande de América, y tiene mucha relevancia, no solo por la dimensión que tiene como humedal, sino por las funciones que tiene un humedal en un ecosistema. Los humedales sirven para contener agua, ¿sí?, por ejemplo en los ciclos de inundaciones. Los humedales son naturalmente filtros para el agua, sirven para hasta depurarla. O sea que ya nos están dando un servicio sin que nosotros se lo pidamos. También son un cúmulo de diversidad, ¿sí? Son un espacio donde hay una gran cantidad de biodiversidad acumulada y especies que ni siquiera conocemos que pueden estar metidas ahí adentro. Entonces, cuidarlos es muy importante, y por eso estudiarlos también tiene un gran valor para este trabajo, porque la posible llegada de antibióticos a estos espacios ya nos está hablando de que transgredimos hasta algo que incluso está declarado como sitio de interés Ramsar. O sea, ya llegar a haber llegado hasta el humedal, ya es que rompimos todas las reglas. Máxima peligrosidad, claro. Claro. Entonces, algunos de los sitios, digo, esto también de vuelta es para ilustrar. Una cosa que hicimos fue estudiar lo que llamamos colectores primarios. Entonces estaban, por ejemplo, los sitios de cría, ¿sí?, y al lado de los feedlots, o al lado de las naves de pollos, ¿sí?, acá atrás, en esta foto medio de incógnito, se ven algunos establecimientos ahí atrás, y cerca de estos sistemas suele haber cuerpos de agua chiquitos, arroyos o canales, ¿sí?, colectores de agua, porque además todo cerca de esto hay campos, entonces bueno, sirven para mover un poco más, ayudar a movilizar un poco las escorrentías de los campos y demás. Una de las cosas entonces que estudiamos fueron estos canales que están cerca de los sitios de producción. Después estudiamos otros lugares que llamamos receptores secundarios, y que son ríos y arroyos que ya están un poco más alejados, ¿sí?, no están pegados a los galpones de cría o a los corrales de feedlot. Por ejemplo, estas son situaciones de Entre Ríos. Esto es Gobernador Mansilla. Este es el río Gualeguay, y fíjate, todo acá en celeste son todos los criaderos avícolas que hay en la zona. Y todo eso escurre con una pendiente hacia el Gualeguay. Entonces, este fue uno de los sitios que estudiamos como receptor secundario, ya no el canal que está acá al lado, sino el río caudaloso, ¿sí?, porque ya es un río caudaloso, que está acá. Claro. Lo mismo acá, en Aldea Asunción, que fíjate que está el río, y tenés toda esta densidad de pollo y de naves de cría, incluso tenés feedlots. ¿Es Entre Ríos?
Sí, sí, los dos son en Centro Bay. Bueno, esta foto es más que nada para ilustrar. No solamente trabajamos con ríos chiquitos como este que está acá a la derecha abajo, sí, que es un río un poco más de bajo caudal, sino que me metí en el río Gualeguay, que es un río recontra caudaloso. O sea, mirá la cantidad de agua que circula habitualmente en este río. Tiene un caudal promedio, es un dato que tiro, pero me da al aire, pero son 320 metros cúbicos por segundo. Una cosa tremenda, o sea, es muy grande. ¿Para qué marco esto? Porque que estén los antibióticos acá, en este río tan caudaloso, ya habla de que no hay efecto de dilución que valga. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, se diluyen, en el ambiente se diluyen. Si están en este tipo de cuerpos, ya no hay efecto, la cantidad que entra es tan grande que no alcanza a diluir. ¿Sí? Para como incluso hasta para dar por sentado que no hay nada. Bueno, y el tercer grupo eran los humedales, ¿sí? Que también, si estamos hablando de ríos caudalosos, esto es una cosa maravillosa. El humedal, haber participado del humedal, desde la campaña del humedal fue algo espectacular. Además de unos paisajes, digo, una visión más, Me imagino. más paparazzi, haber visto esos paisajes es una cosa impresionante, pero aparte, nada, estar ahí es una cosa genial. ¿Qué encontramos? Lo que esperábamos. Cumplimos, aceptamos algunas hipótesis. ¿Encontraron lo que esperabas o encontraron algo distinto a lo que esperaban? Mira, en este mismo gráfico te voy a dar la respuesta. Lo que esperábamos nosotros es que en el colector primario, que es lo que está al lado de la cría, haya muchos antibióticos. Eso se cumplió. ¿Eso? Lo segundo que esperábamos, eso se cumplió. Sí. ¿Y qué pasa? Estos canales, ¿sí? Nosotros, viste, como para hacer la historia completa. Yo dije que estaban en el suelo, que desde el suelo se podían mover. Bueno, desde el suelo llegan a estos colectores primarios. ¿Qué pasa? Como todos estos son colectores que son chiquitos, de bajo caudal, canales, arroyos, chiquitos, se conectan muchas veces con otros cuerpos de caudal un poco más grande, como estos receptores secundarios que les decimos. Entonces, ¿qué es lo que vimos que está pasando? Que estos primarios reciben toda la primer carga de antibióticos y son los que se los derivan, ¿sí? Se los distribuyen a los receptores secundarios. Entonces, esto es un poco lo que esperamos, que al lado del sistema de cría haya una concentración mucho más alta, se cumplió, y lo segundo es que estos sirvan como emisarios para los receptores secundarios. ¿Qué pasa? En los receptores secundarios encontramos incluso en muchos sitios, muy alejados de sitios de cría, que había también presencia de antibióticos. Entonces lo que terminamos confirmando es que esta aplicación de cama de pollo, ¿sí? Porque vos decís, bueno, voy a volver un segundo atrás al mapa de la aldea Asunción para hacer más claro. Ponele. Nosotros estábamos hablando, hoy te mostraba este mapa del gobernador Mansilla. Yo te digo, mirá este río que tenés acá. No está al lado de los sitios de cría, porque no está pegado, ¿sí? a las naves de pollo, pero está en la zona. Entonces, por todos esos canales secundarios pueden llegar los antibióticos al río. Pero hubo otros que estudiamos que estaban todavía más lejos. Entonces, en esos que no tenían ningún tipo de cría de animales cerca, lo más probable es que lo que esté ocurriendo sea que llegan los antibióticos a través de la aplicación de las camas de pollo en los suelos. Claro. Porque, digamos, espontáneamente no se generan los antibióticos. Entonces, de algún lado salen. Si no es a través de los sistemas de cría, evidentemente es a través de los suelos. Y el otro problema, que eso sí no me lo esperaba, es que los encontramos en el humedal. El humedal, de hecho, una de las características que te decía antes es que tiene la capacidad de depurar y degradar los contaminantes que le llegan. Justamente porque tiene una gran diversidad de microbios, por ejemplo. Con toda la cantidad y la diversidad de microbios que tiene, son capaces, de alguna manera, poder depurar o degradar distintos tipos de contaminantes. Pero ¿qué pasa? Esa capacidad tiene un límite. Es altísimo. Y una cosa que nos encontramos
Esto que está acá, a ver si se ve la imagen. Acá medio marcado, un poquito más oscuro, hay un río, ¿sí? Que es el río Gualeguay. Fíjate que si vos mirás el mapa, hay muchas líneas grises marcadas. Esta se ve bastante oscurita porque justamente el río Gualeguay tiene su caudal apreciable. Y estos puntitos que hay en blanco y negro son los sitios donde fuimos tomando muestras. ¿Sí? Cada puntito se conecta con una barra. ¿Qué me dice esa barra? Si había antibiótico y cuánto. ¿Sí? En este caso, el antibiótico que está graficado es monencina. ¿Sí? La monencina es el antibiótico que más se detectó en un 41% de las muestras. ¿Sí? 4 de cada 10 muestras de los ríos que tomamos tienen presencia de antibióticos. Y solamente hablando de 2 familias de antibióticos. Es lo mismo que pasa cuando se estudia solo el glifosato y la discusión que da ahí. Y atrás tenés 400 compuestos más. Bueno, acá pasa lo mismo. Yo estudié ahora, tuve la capacidad de estudiar 2. Ojalá pueda ampliar. De las familias que estudiamos, en un 60% de las muestras hay antibióticos. En 6 de cada 10 cuerpos de agua de la región pampeana encontramos antibióticos. Y particularmente monencina es la que más apareció en el 40% de esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un gráfico con monencina solo, que es el más representativo, ¿no? Un poco como es el que más aparece. Fíjate que cada puntito va hacia una barra. Los que están en blanco son barras, que representan arroyos de bajo caudal de la zona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá están este es de Gobernador Mansilla, fíjate que es uno de los que más antibióticos tenía, porque la barra blanca es muy larga. Los que están en negro son puntos que muestreamos sobre el cuerpo del río Gualeguay. En ese ancho del río Gualeguay medimos ahí. Y fíjate que en el río Gualeguay, lo que hay, miremos las barritas ahora, lo que hay está casi al nivel de los arroyitos chiquitos. Altísimo también. Y es un cuerpo de muy gran caudal. Entonces, la magnitud de lo que está llegando al río acá, y fíjate a la salida del río, la desembocadura, lo último. La barra es una de las más largas. Quiere decir que el río Gualeguay, en este punto, casi en la desembocadura del humedal, que está acá abajo, está aportando una gran cantidad de antibióticos. Está aportando antibióticos. ¿Sí? Entonces, desde este aporte que está haciendo el río Gualeguay, están entrando antibióticos al humedal. Y por eso en el humedal los detectamos. Por un lado positivo, por otro lado negativo. Los detectamos, pero a un nivel tan bajo que no podemos decir cuánto había. ¿Sí? Había. En el humedal. Había, y nosotros, claro, en el humedal. En el humedal nosotros trabajamos las muestras y lo que nos da el equipo que las mide es, hay, pero lo que hay es tan bajo que no te puedo decir si es 1 o 2. Entonces eso nosotros lo llamamos detectable no cuantificable. ¿Sí? Es que está y te puedo confirmar que la presencia de ese antibiótico confirma en esa muestra. Claro, pero no sabemos cuánto, porque es tan bajo lo que hay. Pero ¿qué pasa? Conocemos ahora que hay una entrada del antibiótico al humedal, y ahora estamos empezando a detectarlos en el humedal también. O sea que ya estamos empezando a entrar en lo que se llama capacidad de saturación del humedal. Una cosa que también está reportada en la bibliografía es que cuando uno trabaja con humedales a escala de laboratorio, ¿sí? Se ve que los ionóforos, por ejemplo, se pueden eliminar entre un 20 y un 50%. O sea que no necesariamente se eliminan todos los antibióticos por el humedal, ¿sí? Por las bondades del humedal. Otros, por ejemplo las tetraciclinas, sí se eliminan un poco más. ¿Qué quiere decir esto? Estamos viendo que al humedal llegan. Estamos viendo que se empiezan a detectar. Bueno, es el momento de poner el alerta. Porque los humedales no son eficientes para eliminar todos los antibióticos que llegan. De hecho, esta es el uso de esa bibliografía. Se pueden eliminar hasta un 50% de lo que llega. Entonces, si estos contaminantes
se siguen utilizando en la producción, de la manera que se la utiliza, y tienen la llegada al ambiente, como la que están teniendo en la actualidad, se pueden transformar en lo que se llama contaminantes pseudopersistentes, y esta situación del humedal se puede empeorar al punto de tener concentraciones ya mucho más altas y que empiecen a tener todos los efectos que hablamos hoy temprano. Cuando algo se llama, el término pseudopersistente, hace referencia a que el ambiente es capaz de degradar al contaminante, pero lo que llega es tanto que no le da el tiempo. Entonces, el contaminante pasa a ser persistente justamente por saturar la capacidad de degradación del ambiente. Y esa es una problemática que creemos que se está empezando a ocurrir. Una de las cosas que habíamos planteado es también tratar de ver si se pueden eliminar estos contaminantes. ¿Qué pasa? Vimos que en esta filmina, perdón, tiene un montón de texto, pero una de las cosas es que se puede compostar la cama de pollo, se pueden tratar los efluentes, se pueden trabajar con humedales, hay un montón de sistemas de tratamiento de las aguas post cría de animales, digamos. Si vos agarrás toda esa escorrentía que sale de los animales, o esos canales que están al lado de los establecimientos, y lo podés tratar, podés hacer lo que quieras. ¿Qué encontramos? Que los compuestos que supuestamente se degradan rápido son muy estables en condiciones naturales. Y que algunos incluso se pueden degradar con algunos medios. O sea, que si uno incluso quisiera aportar un sistema de tratamiento después del proceso de cría, puede hacerlo. Pero con todo lo que vimos, de que se usan los antibióticos solamente con un objetivo, como dijiste vos, de producir más rápido. Sí, mayor rentabilidad. Estamos produciendo cereales para alimentar a los animales. Encima tendríamos que estar planeando un sistema de tratamiento que va a consumir energía para eliminar los antibióticos que le damos por las dudas. Sí, a mí esta parte de la investigación me gustaría en caso de que cambiemos el modelo productivo. Entonces, con lo que ya está hecho, ¿qué hacemos? No como una opción para seguir produciendo de la misma manera, ¿no? Ahí va, esto es lo que decimos nosotros. La disminución efectiva de estos contaminantes va por cambiar el paradigma de la producción, no va por tratarlos. Obviamente, es una, entre comillas, buena noticia de que se puede tratar lo que ya está. Claro. Pero para la cantidad no dan abasto los sistemas para poder tratar todo lo que hay. Entonces, de alguna manera hay que apuntar a urgentemente cambiar este sistema. Incluso, otro dato para también dimensionarlo, ¿no? Todas las concentraciones, yo no hablé de concentraciones en valores numéricos y eso, porque creo que no es relevante, pero sí es importante destacar que están al mismo nivel que los plaguicidas. ¿Sí? O sea, los agrotóxicos, plaguicidas agrotóxicos, ¿no? Hace 30 años que se vienen usando y también empezando a estudiar, y estos compuestos calladitos están al mismo nivel. O sea que son dos sistemas, digo, todo este paralelismo que se ve, ¿no? Que desde distintas perspectivas entre el modelo de producción de cereales y el modelo de producción de carne, incluso impacta o tiene consecuencias hasta ese nivel, ¿no? A que la contaminación es casi equivalente a raíz de todos estos venenos o estas herramientas químicas, estas drogas químicas que usan esos sistemas productivos. Por lo tanto, para nosotros es eso, la salida eficiente es cambiar el paradigma de la producción, recuperar prácticas ganaderas y avícolas, porque, bueno, ya, digamos, si producimos carne o no, ya puede tener otra discusión aparte, ¿no? Pero digo, hay prácticas ganaderas, hay prácticas agroecológicas, donde está claro que se favorece no solo la producción de alimentos sanos, sino una producción medianamente amigable con el ambiente, porque también está el calentamiento global que se toma muy de bandera para esta discusión de la producción de carne, pero digo, hay una producción agroecológica que respeta la naturaleza, que respeta la biodiversidad del suelo, respeta el microbioma, y también respeta la salud pública, porque de alguna manera la consecuencia más grande, como hablamos hoy, la proliferación, la propagación de estas resistencias bacterianas, son un problema de salud pública, digo. Y otra vez, la producción de alimentos
pone en jaque los sistemas de salud. Entonces, de alguna manera esto exige modificaciones urgentes, porque de alguna, bueno, esto que vimos, en el humedal hay una cantidad tal de antibióticos que nos vamos a morir mañana. No, no es eso. Pero ya nos está dando la alerta que hasta acá el humedal está aguantando hasta acá. Entonces no lo forcemos más. Digo, y lo mismo, y hasta en aspectos como por ejemplo ahora que se están prendiendo fuego, está prendiendo fuego parte de los humedales para usarlos en producción y demás. Tal cual. Es parte de lo mismo, ¿no? Es parte del mismo. Encima que los prendemos fuego y seguimos eliminando la capacidad de los humedales para depurar y con todos esos servicios que tienen, encima los cargamos de antibióticos. Y después nos preocupamos por la pandemia, ¿no? La verdad que es re interesante, te agradezco porque la has traducido además para que la podamos entender fácilmente. A veces este tipo de investigaciones no es sencillo comprenderlas, pero cuando el que tiene la intención de que el otro la comprenda, se comprende bien. Me parece que tiene que ver con la intención del que investiga, de que el otro la quiera entender o no, ¿no es cierto? La pueda entender. Y me parece, no sé si tenés... No, ya. Me pareció importante el dictamen, ¿no? Que te hicieron, que era el primero en Argentina, y que pone, que cuestiona el modelo productivo actual, y que vos hablabas del rol político que tenía la investigación también. Me parece importante también resaltar eso, ¿no? Que no es la investigación nada más que por la investigación misma, sino que tiene también un rol social, que rescata ese rol que tiene la universidad pública de poder devolverle a la gente en estudios algo beneficioso, algo a futuro, ¿no? Me parece que es para resaltar siempre del grupo de ustedes, y que también no es algo que lo hiciste en solitario, sino también hablabas de que tuvo mucha importancia el equipo al que perteneces, ¿no es cierto? Sí, siempre, o sea, todo lo que, nada, me quedé pensando en todo lo que decías, ¿no? Que sí, como que me volviste a ese momento de la tesis, que aparte yo estaba muy emocionado, entonces como que estaba muy... Y no, tal cual, todo lo que dijiste en ese orden es lo que pienso y es lo que tratamos de hacer, y principalmente eso, el trabajar en grupo, ¿no? Porque a veces, incluso hablando con compañeros, viste, como no, porque ustedes, ¿cómo salen cómo se animan a ir a dar una nota? Y yo la verdad que de cara dura, porque hablo con vos y me siento cómodo, pero esto no podría ser si uno no tiene una base, ¿no? Y cómo las redes son tan importantes para todo lo que hacemos. Y acá hay un grupo de trabajo con una cabeza, que es Damián, no solo por su cabeza como científico, digo, sino por su proyección, por su capacidad de enseñanza, ¿sí? Que es fundamental, porque también hay que dar el espacio para que otro aprenda y se anime a hablar. Y además, compañeros con los que, nada, por suerte podemos construir este tipo de ciencia que mezcla la ideología, si querés, porque a veces la palabra ideología me da un poco de miedo decirla, porque parece que te van a tirar con no hay te que... van a prender fuego, ¿no? Pero viste esta cosa de decir compartimos ideas, también hay cosas que no compartimos y sin embargo podemos construir por acá, y, y que rompen un poco el modelo de científico, viste, está la idea de que el científico es el dibujito. Poné en Google científico y aparece, viste, Einstein, o un viejo con los pelos locos que está solo, y no va por ahí, no es más eso. Bueno, sigue No siendo en muchos casos eso. Sí. No es, Sí. lo, de Hasta que seamos viejos nosotros. lo de ustedes no es lo común, digamos, por eso me parece que es tan... No. Y por eso digo que no solo por el hecho de un tipo que sepa todo, sino por el hecho de compartirlo, ¿no? De trabajar en grupo, de buscar a alguien que vaya en tu línea, y también esa libertad de poder trabajar. El reconocimiento. Obviamente hay mucho de estrategia. Caminar junto a la gente del lugar, seguramente, porque he ido con ustedes muchas veces para hacer estas investigaciones, seguramente han
hablado con la gente de Saladillo, con la gente de todos los lugares donde fueron, y los han escuchado y han escuchado sus problemas y sus saberes, ¿no? Me parece que eso es muy valioso. Sí, yo creo que, o sea, no podemos estar hablando yo no puedo hacer una afirmación sobre cómo esto influye sobre la salud pública o sobre el ambiente sin saber cómo es el ambiente. Y cómo es el ambiente es parte de, digamos, ¿quién más sabe cómo es el ambiente que la persona que lo vive? ¿No? Entonces también es parte de incorporar esos saberes como parte de una tesis o como parte de cualquier producción científica, de cualquier conocimiento que uno vaya a generar. Así que sí, aprovecho también posta, la gente de Saladillo, por ejemplo, nos invitaron a comer, nos llevaron, nos hicieron recorrer, Carlos, eh, un genio. Nada, como que se me vienen a la cabeza muchos recuerdos de cómo fue diseñada esta tesis, cómo fue pensada, y que incluso yo soy muy de que me gusta trabajar con gente, y la verdad que es un gran camino, y que no solo lo digo como autofelicitándonos, sino también invitando a que quizás alguien lo escucha y dice, a mí también me copa, bueno, sumate. O sea, hay espacio, buscar la forma de hacerlo, porque no hay esa ciencia vieja, esa ciencia aislada y que solamente busca réditos, ¿no? Esto, transformar un antibiótico, como claramente lo dijiste vos, en una herramienta productiva, no más, no puede ir más. No, Porque, a mí me parece, yo la verdad que te quiero agradecer que sigan investigando con esa línea, con esa eh, humildad también y esa entrega, y, y que sigan dándole valor a las palabras, porque no, digamos, esto que dijimos, y que mientras vos exponías, uno le pone las palabras justas, ¿viste? Porque nos cambian las palabras también, el valor de las palabras. Y a veces sin darnos cuenta repetimos el sí, mismo latiguillo del enemigo. Entonces, esto que en el ir hablándolo, cuando vos dijiste tenían la finalidad de la salud, en realidad no tenían la finalidad de la salud esos antibióticos muy bueno. ahí. Tenían la finalidad de llenar el bolsillo de algunos. Me parece genial poder ponerlo en palabras, poder decirlo. Totalmente. Y lo otro, digo, yo te agradezco porque a veces desde el lugar de ustedes, que capaz que no tiene tanto que ver, pareciera, con la salud pública, muchas veces hacen más cosas y más investigaciones y ponen más en cuestionamiento temas de salud que desde el mismo sistema de salud, lamentablemente. Desde el sistema de salud, todo esto tiene una pata que le falta. No se ve reflejado esto en el sistema de salud en general. No se asocia, se trata la enfermedad, se tratan las partes de enfermas del ser humano o del ambiente, pero no se toman las causas, ¿no es cierto? Y Y entonces, aparte, con la magnitud, ¿no? Porque digo, perdón que te interrumpí, pero para agregarle a eso, digo, la magnitud de esto, ¿no? Decir que las bacterias del ambiente se hacen resistentes. Y yo no tengo mucha familiaridad con qué cuál es la visión del sistema de salud, ¿no? Pero digo, escucho que cada vez se descubren nuevos y se necesitan nuevos antibióticos porque los que hay no dan abasto para ciertas cosas. Entonces digo, ¿por qué no abren esa mirada, digo, y empezar a reconocer el ambiente y reconocer esta resistencia como esa parte, ¿no? mirada, eso es lo que hay que poner en cuestionamiento, y por eso hoy hablábamos, antes de comenzar a grabar, la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Me parece que ustedes tienen todo este bagaje de conocimiento generado y la autoridad para generar estas preguntas y poner en jaque una mirada distinta de lo que está ocurriendo. Lo mismo cuando hablamos de los pesticidas y hablamos de que causan cáncer, en lugar de ver que no causen más cáncer, vamos por la vía de ver qué otra superquimio podemos Claro, elaborar. Y no está mal completamente. ocuparnos del que ya está enfermo, pero me parece que la finalidad o el objetivo central no puede ser ese. Tenemos que pensar qué puede estar generando estas enfermedades, o este cambio en la modo de enfermar y de morir, como muchas veces algunos médicos del interior van registrando, ¿no?
y que no Sí. tiene el reconocimiento, lamentablemente, desde los sistemas de salud. Bueno, Luquitas, es un placer hablar con vos, verte aunque sea de este modo, y un privilegio que me hayas dado esta charla así para poder difundir y compartir. Pero calla. No, no, vos sabés que siempre tenés prioridad, que sos una gran parte de esta construcción, porque también es importante esto de la interpelación, ¿no? Digo, porque lo mismo que charlamos antes, Estamos previo. grabando, Luquitas, ¿eh? No, está No, bien. no voy a revelar nada. No, pero digo, esto de interpelar un poco también qué se estudia y bueno, a ver, pero todo esto que hiciste, ¿de dónde lo vas a llevar? Y bueno, me parece que interpelar el rol de científico es algo que a vos te sale muy bien. Y y realmente vos estás en un lugar, iba a decir un lugar, no sé, muy importante, no sé si es bueno o malo, porque tiene también su costo, pero vos estás en un lugar central para hacerlo y también se agradece y te agradezco, como siempre te lo digo, porque traes un poco de ese cachetazo de realidad para decir, a ver, loco, organícense un poco, organicen lo que están haciendo porque hay que sacarle jugo, ¿no? Bueno, eso es fundamental. Así que gracias. Bueno, Luquitas, te quiero mucho. Yo Vamos a también. terminar acá la grabación. Te mando un gran abrazo y a todos. Dale, muchas gracias y saludos a Mary ahí que te estuvo ayudando. Gracias.